¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Marco Antonio Dávila. Soy pues docente, compañero de ustedes y aparte pues tengo una formación como psicólogo y como terapeuta familiar. Y pues actualmente me desempeño, aparte de docente, como psicólogo, terapeuta familiar y coordinador clínico de una institución que se llama Instituto Bienestar Psicológico Integral, en donde pues, nos dedicamos al trabajo clínico, ¿no? Pues les doy la bienvenida al curso de primeros auxilios psicológicos para docentes o profesores. La cuestión con todo lo que ha estado pasando y que se ha retrasado un poquito el trabajo es la dificultad para sincronizarnos y para realizar la reunión pues, con todos disponibles, ¿no? Para que todos pudieran estar presentes. Por lo que, bueno, se tomó la decisión de grabar las sesiones y lo vamos a hacer de esta manera. Mm, yo hubiera preferido que fueran de manera sincrónica por la cuestión de la interacción, pero bueno, de alguna manera creo que se pueden encontrar los medios por medio de la plataforma de trabajo colegiado y pues iremos trabajando por ahí. Estuve leyendo algunas de sus aportaciones, sobre todo en cuanto al foro de experiencias de crisis, y creo que todo eso pues, es valioso y podemos interactuar a partir de eso. Entonces, pues bueno, eh, creo que parte de un curso de esta naturaleza es empezar a interactuar entre los participantes de tal manera que aprendamos sí qué es los primeros auxilios psicológicos, también qué es una crisis. Están ahí bastante vinculados los términos, más pues también es trabajar en este ámbito o prepararnos para este ámbito también requiere en gran medida eh, un grado de autoconocimiento, porque bueno, vamos a estar en contacto con otras personas y pues tenemos que ver cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestras aptitudes pues, para poder estar en contacto con otros, ¿no? Eh, bueno, en gran medida lo que me interesa también, y me gustaría también que se compartiera en el foro ya cuando vean este video, es pues cuál es su interés por este tipo de cursos, ¿no? Algunos ya los vi en sus comentarios que hablan acerca de pues la importancia del acompañamiento con los alumnos, porque bueno, también como ya escribieron varias, pues no estamos exentos de situaciones de este tipo, ¿no? Y recuperando como algo de lo que he leído de sus comentarios, pues creo que esta parte es la más importante, el reconocimiento de que una crisis se puede dar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y pues es complejo, ¿no? En el momento. Incluso eh, uno esperaría hasta a lo mejor que profesores que estamos formados como psicólogos fuera como más fácil inclinarse a ayudar a un alumno más, eh, pues son situaciones delicadas y complejas y pues a veces es difícil, ¿no? Eh, bueno, entonces esta parte yo lo tomo como algo ya bastante positivo el hecho de que se haya querido inscribir a un curso de esta naturaleza porque pues habla mm, de la responsabilidad, ¿no? El sentido de responsabilidad que tienen y que reconocen en una relación con los alumnos. En algún sentido o hasta cierto grado, eh, bueno, yo lo puedo notar con algunos profesores que pues van, dan su clase y pues ya, hasta ahí, ¿no? Y entiendo, o sea, es parte, eso es por lo que se les paga en realidad, por lo que se nos paga. Más pues esta otra parte en la que yo no lo llamaría como obligación, pero sí como responsabilidad y hasta cierto punto una posición privilegiada, eh, en la que estamos en posibilidad de asistir un poquito más allá, ¿no? Algunos de ustedes escribieron situaciones muy fuertes, en las que pues obviamente el nosotros conocer ciertas cosas, ciertos conceptos y ciertas técnicas y, bueno, practicarlas nos puede dar una ventaja. Entonces, eh, antes de
comenzar, como yo, a hablar un poquito de mi experiencia acerca de cómo o por qué me considero importante esta parte de las crisis. Me gustaría explicarles un poquito cómo es mi idea de que se dé este curso. Eh, Veo también sus comentarios que dicen que pues, les gustaría tener estas herramientas, ¿no? Entonces esa parte creo que es muy buena porque eh, pues a veces nos quedamos con la pura teoría y pues sí podemos conocer mucho, pero si no lo llevamos a la práctica es complicado que nosotros desarrollemos esas habilidades que hasta lo mejor ya tenemos y las pongamos en práctica ya en el momento que sucede algo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es estos tres principales bloques. Bueno, ya están más o menos divididos en la parte de trabajo colegiado. Más, bueno, primero conocer acerca de la crisis, qué son las crisis, qué es lo que vamos a ver en este video, eh, y qué son los primeros auxilios psicológicos. Más tarde, ver o tener este entendimiento sistémico, lo podemos llamar así, de las personas, ¿no? O sea, bueno, lo veremos en el, en el siguiente video, más la cuestión aquí es entender a las personas como parte de organizaciones más complejas, porque están inmersas en estas y definen estas relaciones que generan con su medio, eh, pues la capacidad de respuesta ante ciertas situaciones, ¿no? Y finalmente, pues vamos a aprender desde un protocolo algo simple, pasos muy concretos para qué hacer en una crisis. Ahora, la cuarta parte no la he puesto, no la he subido porque, bueno, me gustaría ver qué piensan ustedes al respecto. Y pues esta propuesta es muy importante porque sería la parte práctica. He estado en una materia en el Departamento de Psicología, en optativa, que es intervención en crisis. Y lo que he hecho para practicar con los alumnos en esta parte de pandemia, porque normalmente se trata de que practiquen, ¿no? Más, pues muchas veces no se puede, más bien sería raro como si estamos buscando como atender una crisis, pues muchas veces las propiedades precisamente es que son inesperadas, ¿no? Entonces no se puede promover que alguien tenga una crisis para que puedan practicar. Más, lo que hago es muchas veces invitar a colegas terapeutas, psicólogos, y que ellos funjan como un paciente en este tipo role-playing para pues que los alumnos empiecen a desarrollar estas habilidades. Entonces, esa es la idea con ustedes, que ustedes tengan la oportunidad de, ya después de que veamos todo este contenido teórico y que resolvamos dudas acerca del proceder como muy específico de qué hacer en ciertas situaciones, eh, pues que ustedes, bueno, también por esta situación de pandemia, que reciban una llamada de parte de un terapeuta eh, simulando una situación de crisis. Y bueno, esta persona los estaría escuchando y les daría una retroalimentación de cómo ustedes actuaron, qué es lo que se puede mejorar y por supuesto qué es lo que también se hizo de forma adecuada y qué ayuda, ¿no? Entonces, esta parte de trabajo práctico se me hace muy importante y lo que necesitaría para que se lleve a cabo, pues sería que me envíen sus números telefónicos y unos horarios relativamente disponibles en los que puedan recibir una llamada. Entre más amplios, mejor. ¿Por qué? De esta manera, eh, bueno, ¿por qué no se hace en un horario específico? Pues precisamente porque estamos hablando de una crisis, ¿no? Entonces también ese componente de que no sabes cuándo va a pasar, pues es importante. Este, y pues es lo que tratamos de simular, la experiencia de no saber cuándo va a pasar la crisis y pues la experiencia de escucha y de aplicación técnica en medio de una crisis, ¿no? Entonces, para esto les pediría que cada uno de ustedes me mande su número de teléfono y días y horarios disponibles para poder hacer este ejercicio, que ya sería como lo último. Entonces, en cuanto ustedes vayan completando las otras actividades, yo los incluiría en este rol para que reciban esta llamada. Entonces, me gustaría que me comenten qué piensan acerca de la actividad y pues lo de su número. Ok, entonces, pues para empezar, ahora sí con el tema
primeros auxilios psicológicos, pues les comento un poquito acerca de la experiencia que he tenido como psicólogo más que nada, pero bueno, en general como persona, ¿no? Uno de mis primeros trabajos en el área clínica de psicología fue en clínica de rehabilitación de adicciones, ¿no? Una clínica privada y pues en estas clínicas se lleva y se interna a las personas que tienen ya problemas graves de adicción, ¿no? La cuestión muy delicada con eso es que aunque sean mayores, se les interna en contra de su voluntad por medio de un proceso en el cual la familia firma para internarlo porque declaran que la persona está poniendo su vida en riesgo. Entonces se le interna en contra de su voluntad. Un tema muy delicado, por cierto, y que bueno, pues es otro de esas cosas que pasan aquí en Aguascalientes que pues hay una poca atención bueno, hay mucha atención al problema de adicciones, pero la atención a veces no es la más eficiente, ¿no? Entonces, pues en este lugar no recibí como mucha preparación y pues cuando te enfrentas a situaciones que están como que salen de tu control, te das cuenta de que incluso teniendo una formación como psicólogo, pues muchas veces eso te rebasa, ¿no? Entonces, la primera situación que yo vivo ahí es, bueno, el primer día, simplemente el primer día de trabajo, por la precisamente poca capacitación que recibí, fue que internan a una señora que todavía llega alcoholizada y empieza a comentar que ella no quiere estar ahí, que quiere salir, que me va a demandar porque pues yo la tengo ahí, ¿no? Entonces, pues uno pues, está ahí como el psicólogo y dices, yo en mi cabeza fue decir, ¿a poco sí me puede demandar? Entonces ya empezó la preocupación, ¿no? Entonces, entre que esta señora pues estaba alterada, obviamente, porque la llevaron dormida y de repente ya se despierta en un lugar internada y por otro lado, pues la preocupación, ¿no? Entonces, eh, pues la señora en pocas condiciones de responder a lo que le estaba pasando y yo, pues, eh, digamos, movido o alterado también por lo que me dice la señora y pues obviamente en esa responder a esa amenaza de demanda, pues no pude atender a la señora, ¿no? Como se debería. Entonces la calmé lo que se pudo, más pues yo tuve que ir a preguntar, ¿no? ¿Cómo está esta situación, ¿no? De lo legal. Entonces, esa fue una. Al final de la siguiente semana, llego a la clínica y lo primero que me dice uno de los de seguridad es, está una muchacha de 18 años, se encerró en su cuarto después de que no la dejamos hacer una llamada y pues dijo que se iba a matar y está encerrada, ¿no? Entonces, pues vamos a lo mismo. Si tienes, bueno, por ejemplo, como estudiante de psicología en algún momento, pues tuve preparación, más no en una situación así de específica, ¿no? Y déjenme decirles que, bueno, tampoco es como que, pues, se puede hacer un experto totalmente en todas las situaciones que pasan, pues, ¿no? Eh, esa parte sí quiero que quede como muy clara, porque, bueno, eh, pues hay situaciones extremadamente difíciles y que pues no se van a poder controlar en su totalidad. Entonces lo que podemos aspirar es poder dar un acompañamiento y que la situación salga lo mejor posible, que viene dentro de lo que vamos ahorita a abordar un poquito dentro de crisis. Entonces, pues esa situación pasó ahí, ¿no? Entonces lo que yo hago es empezar a hablar por fuera, o sea, porque estaba encerrada, empiezo a escucharla y empiezo a preguntarle cosas acerca de de qué pasó, cómo está, y pues con el acompañamiento empieza a tranquilizarse, ¿no? De repente abre su puerta y hay cosas delicadas ahí, pues, ¿no? O sea, como qué tanto te acercas a la persona, porque, vamos, al abrir la puerta podría ser un como pasa o un ya estoy mejor, pero uno tiene que saber hasta qué punto acercarse ahí a la persona, ¿no? Por otro lado, pues es riesgoso como profesional, como entrar a una habitación de una paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces decidí guardar la distancia y desde el marco de la puerta hablar con ella, ¿no? Entonces, bueno,
todo va desde ahí, ¿no? O sea, ¿qué había tratado de hacer el cuerpo de seguridad? Pues abrir la puerta, ¿no? Inmediatamente. Que vamos, es comprensible porque la muchacha pues estaba diciendo que había una amenaza, ¿no? De quitarse la vida. Más, bueno, me pareciera que la escucha fue la mejor herramienta para que ella pudiera tranquilizarse. Entonces, la cuestión aquí es cómo ir reaccionando ante estas pequeñas cosas que pues se presentan, pues obviamente en un ámbito clínico pues es esperable, ¿no? Aquí muchos de los compañeros que dicen que atienden pacientes, pues muchos precisamente van por eso, porque están en una situación de crisis, ¿no? Entonces, más en otros ámbitos, pues también se da, y eso incluye el ámbito docente, ¿no? Eh, Cuando yo estaba cursando la preparatoria, estaba haciendo mi servicio social en una secundaria. Y esta experiencia se me quedó muy, muy, muy grabada. Y creo que es muy parecida a las que ustedes ahorita comentan en el foro, ¿no? Lo que pasó fue que yo estaba en el área pues sí, era como de secretaría. Estaba ayudando con bases de datos, pues, ¿no? Entonces, pues ya salí a desayunar y estaba en el pórtico de la secundaria, yo desayunando. Y en eso le mandan a hablar a unos muchachos y yo veo que la trabajadora social eh, sale y escucho que les dice, o sea, yo no sabía que eran hermanos, pero eran dos, era un chavo y una chava, y la trabajadora social les informa que su mamá murió. Yo no sabía que si estaban con alguna circunstancia de salud, si tuvo algún accidente. A mí me sonó como que tenía alguna enfermedad. Y bueno, el punto es que imagínense lo fuerte de la situación, ¿no? Estos muchachos están ahí en la escuela y reciben la noticia de que su madre acaba de morir. Entonces, o sea, hasta ahorita de recordarlo se me pone la piel chinita porque me sorprendió mucho en ese momento, ¿no? Y es como, pues, ¿qué haces en ese momento? Obviamente los niños empezaron a llorar de manera desesperada, ¿no? Y la trabajadora social, pues se quedó con ellos, ahí viéndolos, ¿no? Pues es difícil decir a grandes rasgos, pues, ¿qué haces ante una situación así, ¿no? Ya iremos viendo cómo se puede manejar de manera práctica y como dentro de las posibilidades una situación así. Más, pues el sufrimiento ahí está, ¿no? Ahí está la crisis, ahí está el dolor y pues eso no se va a quitar, ¿no? Más cómo y por qué es importante acompañar eso es otra cosa. Ahora, hay un componente importante de esto precisamente y de que las crisis se presentan en distintos contextos. Parte de la teoría o de donde se desarrolla todo esto, vamos a seguir a un autor que se llama Slacky, que hace estas aproximaciones a la intervención en crisis, y seguía mucho en Kaplan, que es esta eh, generación de la teoría de crisis como por una parte, una oportunidad de desarrollo, que también ya vi que lo mencionaron por ahí, más también como esta parte de valor comunitario, en la que pues no es nada más la responsabilidad de un psicólogo profesional de la salud, sino pues personas que están a cargo de situaciones comunitarias o de grupos, pues en este caso como docentes nos tocaría, pero también como guías como de algún tipo mm, de trabajo espiritual, no sé, iglesias, líderes comunitarios en general, ¿no? Entonces, aquí ustedes están en esa posición de ir por ahí generando estas habilidades y pues les tocaría como estar en contacto, ¿no? Otra situación, por ejemplo, mm, tengo una conocida que trabaja en una escuela secundaria como psicóloga y pues digo esto por la importancia de que no solo los profesionales de la salud estemos capacitados para lidiar con estas situaciones, ¿no? Aparte también ahí mencionaron algunos, ¿no? No se dan abasto las personas que trabajan, por ejemplo, en escuelas como orientadores o como psicólogos, porque pues, son poblaciones extensas, muy grandes, y pues nada más un orientador o un psicólogo, ¿no? Entonces,
lo que le pasó a esta colega que trabaja como psicóloga en una secundaria es que una alumna pues consumió una serie de pastillas ahí en salón de clases sin que nadie se diera cuenta, pues, ¿no? Hasta que la empezaron a ver mareada y como desorientada y ya pues empieza a preocuparse los compañeros, la maestra la ve y la mandan con la psicóloga, ¿no? Entonces, pues ya la nota alterada, como desubicada y le pregunta pues que si tomó algo, ¿no? Y ya le confiesa que tomó todas estas pastillas. Entonces, pues rápidamente, pues se activa, ¿no? Bueno, para empezar ahí la parte de que debe de haber protocolos, o sea, ya líneas básicas de seguimiento para qué hacer en una situación así, porque si no es como queda el criterio de cada quien y es bastante complejo y en una organización retrasa el tiempo de respuesta. Entonces, una cosa para empezar es el desarrollo de protocolos es importante. Pasos claros y estudiados por los que estén al frente para saber qué hacer en situaciones así. Entonces, la psicóloga tenía claro su protocolo, más pues, los profesores no tenían, bueno, más bien el personal académico ni administrativo tenía el conocimiento de estos pasos. Entonces, ¿qué sucede? Pues eh, le dice a la trabajadora social que llame a una ambulancia, no, que llame a los papás, perdón, que llame a los papás mientras ella habla a una ambulancia. La, la trabajadora social entra como en shock también, se paraliza y dice, es que no lo tengo, ¿no? Entonces, eh, la psicóloga le dice que le hablen a un alumno que estaba ahí, le dice que le hable al subdirector. Esa parte es un poco curiosa, más entendible, ¿no? O sea, ella me comenta que pues ya le hablan al subdirector, el subdirector va rápido, ve a la muchacha y hace una expresión como, "Ah", y se sale, ¿no? O sea, en realidad como que también se desorganizó en esta crisis, ¿no? Y pues puede pasar, ¿no? Eh, entonces, pues esta muchacha quedaba como en esta desprotección porque pues no se ubicaba a los papás, no había quien asistiera a la psicóloga en hacer cosas mientras ella hablaba, por ejemplo, en la ambulancia y hacía el acompañamiento con la muchacha, ¿no? Entonces, pues ya sin imaginar el relajo que se hizo, ¿no? Más, es otra parte, ¿no? Como profesionales de cualquier ámbito y no profesionales, no estamos exentos de que pase alguna situación que altere a las personas y que nosotros seamos como las personas que estén ahí que puedan responder, ¿no? A una situación así. Otra experiencia, pues a lo mejor es como más simple, ¿no? Bueno, no más simple, sino es algo muy diferente porque ni siquiera es un trabajo, ¿no? Cuando estaba estudiando la maestría, la estaba estudiando en León y iba de regreso ya en la carretera con un compañero de clases, íbamos para acá, para Aguascalientes, y vemos cómo se vuelca una camioneta, ¿no? Entonces nos bajamos a hablar a una ambulancia y pues a ver cómo estaban las personas y pues ya ahí muy desubicadas las personas, golpeadas, uno terminó afuera del carro, otro tenía como su clavícula pues básicamente salida y fue como pues asistirlos en lo que se podía, ¿no? Como, o sea, indicarle al señor que no se moviera, por ejemplo, ¿no? Porque estaba buscando su celular, entonces ya le buscamos su celular, que por cierto no le pasó nada a sus celulares, quién sabe cómo pasó eso, pero bueno, y sí los encontramos. Entonces, hacer las llamadas correspondientes, ¿no? Ahí incluso el cómo se le informa a un familiar que le pasó algo a un familiar suyo, ¿no? Es una parte como compleja y tiene un equilibrio, pues, delicado. O sea, por ejemplo, esa situación, eh, digamos que yo no consideré el factor del shock inicial de un accidente, ¿no? Porque yo vi al señor que tenía como la parte de la clavícula y yo comenté, ay, disculpen por el ruido del gas, este, le comenté, empezamos a hablar así de manera muy natural, este,
dentro de la posibilidad de la situación, ¿no? Así de, no, pues, usted no se mueva, yo busco su celular y ahorita usted me dice a quién hablarle, ¿no? Entonces estábamos pidiendo comunicarnos y el señor me estaba hablando de manera congruente. Entonces yo hablo con su esposa y le digo, mire, su esposo está bien, más ahorita sufrió un pequeño accidente en la carretera, ¿no? Esa parte está bien. O sea, decirle primero que está bien el señor y luego ya decirle que sufrió un accidente. La señora sí se asustó, obviamente. Le dije, aquí está, ahorita se lo voy a pasar. Y la importancia de que yo se lo pasara era precisamente porque, pues, era que no se asustara, que no pensara que estaba como el herido, ¿no? Más la cuestión del shock después del accidente, es decir, que la adrenalina subió tanto que no, digamos, no sentía dolor en un momento inicial. Bueno, y que ya explicaremos esos mecanismos más adelante. Pues hicieron que el señor pues, pudiera comunicarse conmigo de una manera más o menos congruente. Pero cuando yo le paso el teléfono, pues como que empezó a tener dolor, ahora sí, ¿no? Entonces contesta, la señora habla y el señor ya no pudo hablar porque le dolía y empezó a hacer como quejidos. O sea, pues, entonces imagínense el susto de la señora cuando yo se lo paso y pues escucha los quejidos de su esposo, ¿no? Entonces, son consideraciones, digo, por eso les digo, es complejo, ni con la preparación adecuada muchas veces se hace como lo pertinente, pero bueno, se tiene que hacer lo posible porque se lleve la crisis de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, al final fue la ambulancia, también ahí se asistió en lo que se pudo y pues ya pasó esa situación, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, en muchas áreas de la vida se pueden encontrar estas crisis y pues tenemos que estar hasta cierto punto preparados para generar estos recursos que nos ayuden a actuar de la manera más eficaz. Entonces, vamos a pasar un poquito a la parte teórica, ¿va? Porque aquí nos corresponde esta parte de entender, primero, qué es una crisis y a partir de ahí ir viendo, ¿no? Ir viendo cómo es lo que vamos a, pues sí, lo que vamos a tener que desarrollar de habilidades. Un conocimiento de lo que es una crisis nos va a llevar a, a entender cómo podemos actuar ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver. Les voy a compartir una pequeña presentación que es la que normalmente les iba a poner aquí mientras estuviéramos en reunión de sincrónica más. Bueno, ya la irán revisando. Ahorita los voy a ir guiando como en qué diapositivas voy para que ustedes también puedan ir checando, ¿no? Entonces, lo primero es diferenciar. Bueno, ahorita les hablé de intervención en crisis, ¿no? Esta parte de intervención en crisis se va a dividir principalmente en dos partes que, bueno, después tienen sus subdivisiones que van hasta la prevención, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es, la intervención en crisis, podríamos decir que tiene los elementos de primeros auxilios psicológicos, por un lado, y por otro lado, pues, de la terapia para crisis o terapia breve para crisis. Los primeros auxilios psicológicos se van a caracterizar por ser la respuesta a una crisis aguda y el intento de restablecer la capacidad de respuesta de una persona y acercarla a recursos sociales que puedan asistirla en la recuperación más pronta de sus medios de afrontamiento, ¿no? Mientras que la terapia en crisis vamos a hablar de un proceso ya terapéutico, profesional, que va dirigido precisamente a aminorar las secuelas de una crisis o las posibles secuelas y a habilitar a la persona para reintegrarse a unos nuevos medios de adaptación a su medio después de un evento de cierta gravedad, ¿no? Este curso nos vamos a enfocar en esta primera parte nada más. Los primeros auxilios psicológicos, como les decía hace rato, pues van a estar principalmente enfocados en
o más bien van a poderse desempeñar por distintas personas. No siempre vamos a tener profesionales de la salud que estén ahí disponibles en cualquier situación que pase. Vamos, desde lo que les comenté ahorita, la carretera, en una escuela, hasta la universidad, ¿no? Entonces, la idea, y como les decía, de donde surgió mucho esta parte de primeros auxilios psicológicos y de cómo se entiende la crisis, es de la necesidad de tener personas respondientes en las comunidades que tengan las capacidades, pues, para afrontar estas situaciones, y estas no siempre van a ser profesionales de la salud. Entonces, ahí la importancia, precisamente. Como profesores, todos entramos en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, para no irme tanto ya con experiencias que les he estado contando, pues vamos, los primeros auxilios psicológicos por un lado y terapia breve para crisis, ¿no? Nos vamos a enfocar en primeros auxilios psicológicos. Ahora, tanto primeros auxilios psicológicos como terapia breve estamos abordando un concepto de crisis. De hecho, una de las preguntas importantes y que, bueno, me parece como lo más adecuado hacerla como de forma sincrónica, pero bueno, ya se va a hacer así, es ¿qué es una crisis, no? Porque digo, es un término que en realidad creo que está muy arraigado a nivel social e incluso creo que a veces se puede entender desde muchas perspectivas, ¿no? Eh, Generalmente tiene una connotación negativa, que es, bueno, si estás en crisis, estás como mal, ¿no? Estás pasando por algo negativo que pues implica sufrimiento, dolor, tristeza, ¿no? Angustia. Entonces, precisamente esa es una parte hasta a lo mejor apropiada mucho a nivel social. Más, bueno, ahorita escucho en sus opiniones, que digo, también veo esta otra parte como no todas las crisis son malas, ¿no? Tienen su componente que podríamos decir malo, en cuanto que hay experiencias que son angustiantes o que son dolorosas o se sufren, más también está una parte, digamos, positiva que implica o que puede implicar un cierto crecimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver, y aquí por qué es lo importante vincular estos dos conceptos de primeros auxilios psicológicos y de crisis, ¿no? Primero les voy a dar una pequeña definición de primeros auxilios psicológicos. Sería un proceso de ayuda dirigido a auxiliar a un individuo o familia a sobrevivir un evento traumático, disminuyendo efectos adversos y aumentando posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, los primeros auxilios psicológicos, desde ahí nos queda algo bastante importante, ¿no? No vamos a resolverle la crisis a la persona. No lo vamos a salvar, por así decirlo, ¿no? Vamos a procurar que eso que ya pasó y que claro que va a crear un efecto negativo en la persona, también lleve consigo una posibilidad de respuesta y una posibilidad de crecimiento a partir de eso. Y ahí es donde se hace importante el concepto de intervención, digo, el concepto de crisis. Entonces, la crisis es un estado temporal de trastorno o desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Aquí vámonos a analizando por pequeñas partes, ¿no? ¿Por qué es importante cada uno de estos segmentos? Y lo vamos a ir revisando, ¿no? Un estado temporal de trastorno y desorganización. Entonces, por ejemplo, desde psicología, ¿qué va a definir la diferencia? O desde varias posturas de psicología, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, hay las personas que suelen diagnosticar, pues, ¿qué hace una diferencia entre una crisis, digamos, y un trastorno? Pues precisamente en la cualidad temporal de este estado de trastorno y desorganización. Entonces, si se espera que una crisis tenga este lapso de vida, que sea un estado que vaya a disminuir gradualmente, ¿no? Entonces, es un estado temporal para empezar. Ya si
si esa parte que surgió, aunque sea a partir de un evento, se prolonga en el tiempo, pues estamos hablando ya de una situación un poquito más grave, ¿no? Ya no estaríamos hablando de una crisis. Entonces dice, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. Esto aquí establece también otra cosa, que cada persona, cada uno de nosotros contamos con ciertas herramientas que nos permiten hacer frente a situaciones diversas de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, desde la terapia sistémica y, bueno, sus fundamentos de teoría general de sistemas, se habla acerca de un proceso de limitación en los organismos. Es decir, eh, cada, eh, cada organismo o cada sistema va eligiendo, por así decirlo, pues las maneras habituales de resolución de problemas, según cómo se encuentre permeado con su medio ambiente. Entonces, si nos imaginamos, no sé, hasta a lo mejor una célula con estos límites que la caracterizan y que le dan una propiedad individual o la diferencian de su medio, pues vamos a pensar que tiene que pasar por ciertos caminitos que nos podemos imaginar como unos tubos, ¿no? Entonces, se tienen que adaptar, digamos que tuviera que adaptar su forma a pasar por cierto espacio. Esto es un proceso de limitación. Se le llama limitación precisamente porque, digamos que respecto al ambiente hay una gran capacidad, o más bien una gran posibilidad de acciones a tomar, ¿no? Frente a una situación problemática. Más, pues los organismos, incluyendo los seres humanos, no vamos a elegir eh, una vez o una u otra vez, sino que vamos a ir seleccionando aquellas que nos resulten más eficaces o que nos sirvan más en el momento, ¿no? ¿Cuál es la cuestión con esto? Pues que al momento de seleccionar o de especializar, pues se van cerrando otras posibilidades, ¿no? Entonces, cada persona tiene una cierta manera de lidiar con las situaciones que va cambiando con el tiempo, se va desarrollando, más digamos que es más o menos estable en ciertos puntos de la vida. Esas habilidades van a servir para enfrentar ciertas situaciones, más luego pueden llegar otras situaciones para las cuales esas capacidades que tienen las personas no sean aptas. Y entonces ahí empieza la problemática, que es precisamente lo que hablábamos ahorita en la definición. Entonces, hay una incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, nuevas, utilizando métodos acostumbrados. Es decir, vamos a hablar de una crisis cuando una persona intenta utilizar lo que tiene como recurso y lo que le ha servido antes, pero no, esos recursos no le sirven. Entonces, por eso es que se está hablando de este estado de desorganización. Hay desorganización porque las maneras habituales no son suficientes para abordar esa situación. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una persona que perdió un ser querido, pero vamos, ha perdido muchos seres queridos hasta a lo mejor en un lapso de 10 años, muy probablemente haya desarrollado algún mecanismo para lidiar con esas pérdidas, muy probablemente, ¿no? Estaría con el apoyo adecuado, vamos a lo que estamos hablando, probablemente pueda desarrollar estas habilidades, más normalmente, pues situaciones nuevas, pues nos agarran de sorpresa y no tenemos desarrolladas esas habilidades. A lo que voy es, si hay habilidades para enfrentar la situación, aunque nosotros desde afuera las veamos como graves o difíciles, no estamos hablando de una crisis. La crisis tiene que ver, aunque sea un evento más o menos para nosotros desde afuera, o sea, no hablando de la experiencia de la persona, sino de cómo la vemos nosotros, que de esas cosas que rebasan la capacidad de respuesta de la persona. Entonces, por ejemplo, un adolescente que pierde una relación que termina su primer noviazgo, por ejemplo, puede estar en mayor estado de crisis, digamos, de desorganización, porque no sabe cómo lidiar con eso, porque no tiene las herramientas, porque es una situación nueva, que una persona que se le muere un ser querido, pero que hasta a lo mejor ya generó las herramientas para
lidiar con la pérdida. Entonces, está ese elemento también subjetivo que ahorita vamos a abordar. Entonces, vámonos a la definición. Entonces, ya tenemos que es un estado temporal y que es en relación a que la persona no puede utilizar los recursos que normalmente utiliza. Y finalmente la otra parte dice también que se caracteriza por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Aquí es donde va a ser importante los primeros auxilios psicológicos. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación que le pasa a una persona, hay de dos, básicamente, ¿no? O la persona se va a un resultado que le va a dejar secuelas negativas y que lo va a dejar en una situación de vulnerabilidad frente a situaciones futuras, o la persona desarrolla ciertas habilidades y formas de afrontamiento nuevas que de hecho nos hablan de una organización más compleja y que podríamos ya entonces considerar que hubo un crecimiento y que la crisis, como varios de ustedes comentaban, no se dirigió a una situación negativa, sino que se obtuvo algo de ella, ¿no? Que es de esta parte. La cuestión de estas definiciones es precisamente tener la conciencia de que las crisis tienen esta propiedad y este potencial positivo, que en realidad, bueno, ahorita vamos a ir viendo los tipos de crisis también, pues nos vamos a dar cuenta de que a lo largo de la vida hay muchas crisis, algunas esperadas y algunas no, más en sentido de cómo nos organizamos respecto a la vida y a nuestras capacidades, pues implica, las crisis muchas veces implican un salto hacia una nueva organización que nos va a permitir una mayor complejidad de relaciones, ¿no? Con el medio, con una mayor capacidad de respuesta a otras situaciones. Entonces, aquí es donde empieza el papel de los primeros auxilios psicológicos. Las crisis ahí van a estar. Hay algunos argumentos que dicen que se han dicho, ¿no? Pues es que hay que hacer prevención más que atender las crisis, ¿no? Sí, también la prevención es importante, más, pues el mundo es un lugar impredecible. Entonces, pues simplemente en la experiencia docente, ¿no? Y veamos que es un pequeño grupo que está de millones de personas que estamos en el estado. Y pues ahí ya pasan cosas, ¿no? O sea, las crisis son inevitables. Van, en algún momento de nuestra vida nos puede pasar algo y no sabemos qué nos tiene deparado la vida, por así decirlo. Desde la creencia que tengan ustedes, o el punto es que pueden pasar cosas que no podemos predecir, ¿no? Entonces, ahí están y bueno, también hay que tener una forma para lidiar con esas situaciones que se van a dar de cualquier forma, ¿no? Entonces, ya sabemos que es una crisis, estado temporal de desorganización, que se rebasan los recursos personales de la persona y con este potencial positivo o negativo, ¿no? Y los primeros auxilios psicológicos precisamente va a ser este proceso de ayuda dirigido a apoyar en que las personas o familias superen este evento o asistirlas en que exista la menor cantidad de secuelas negativas y que se dirijan a un crecimiento ese evento, ¿no? Entonces, ahora, a grandes rasgos, vamos a hablar de tres elementos que intervienen o que influyen en la gravedad de no la gravedad, sino en cómo, en si se va a dar un resultado positivo o negativo. Entonces, la primera sería la gravedad del evento de la crisis. Y aquí puede ser como un poco controversial porque precisamente volvemos a ese punto del que estamos hablando. Slack nos habla mucho de esta parte subjetiva, que quiere decir que pues las crisis no, o los eventos detonantes de crisis no van a ser los mismos para una persona y para otra. Y eso como personas que vamos a estar en contacto con otros, lo tenemos que tener bien claro. Entonces, la gravedad de la crisis no solo se va a ubicar en un plano, digamos, real, sino también se va a ubicar en este plano subjetivo que a veces pues también tiene elementos como imaginarios, ¿no? ¿En qué sentido?
por ejemplo, volvamos a la parte de este adolescente. Desde afuera podríamos decir, ah, pues nada más es una novia, luego vas a tener más novias, ¿no? O como dicen luego, ¿cómo es eso de los que hay muchos peces en el mar, ¿no? Más no sabemos qué le implica a este muchacho, no sabemos en su subjetividad qué sea lo que le esté implicando. No sabemos qué es lo que esté viviendo al respecto. Desde su historia podría estar viviendo como el peor rechazo hacia su persona, se podría estar viviendo como la persona menos querible del mundo, ¿no? Y bueno, si vamos a gravedad, pues creo que esa parte no es como poca, ¿no? Entonces, ahora hay situaciones pues graves por su naturaleza, como la pérdida de personas, ¿no? Alguna vez una compañera me comentaba que en su familia hubo una situación muy difícil porque murieron 5 integrantes de su familia en un solo accidente de autos, ¿no? Entonces, imagínense, no nada más el hecho de que mueran personas queridas, ¿no? Sino también la circunstancia en que mueren. Más, todo esto no lo tenemos que ver desde nuestra propia visión, sino que tenemos que abordarlo desde cómo lo está viviendo la persona. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos lograr ese vínculo y esa empatía con lo que está viviendo la persona y me estoy guiando desde mi perspectiva, pues no le voy a poder dar un acompañamiento correcto. Incluso lo puedo minimizar lo que está viviendo y bueno, ya veremos más adelante que pues precisamente es una parte desventajosa, ¿no? Eh, incluso, o pongámonos a pensar en un abuso sexual, por ejemplo, de que también pusieron algo así en una de las experiencias, ¿no? Eh, si se le culpabiliza a la persona, por ejemplo, si la primera persona que habla con una persona que fue abusada, que se anima a decirlo, la culpabiliza por esto, muy probablemente pues va a haber más secuelas negativas, ¿no? Entonces, por eso decía que estamos en una posición de responsabilidad y de oportunidad, porque como profesores, en contacto con las problemáticas de los alumnos, también pues tenemos que estar en conciencia de que hay pues de lo que hagamos también puede generar consecuencias negativas o pueden empeorar las cosas, ¿no? Por ejemplo, en esto. Entonces, si yo no logro meterme al mundo de la persona, por así decirlo, y entender o lograr colocarme en una perspectiva de entendimiento respecto al otro, no voy a ayudar a gran manera en la crisis. Entonces, tenemos que entender la gravedad de la crisis desde la persona, no desde nuestra persona. ¿Ok? Ahora, ese es el primer punto, la gravedad de la crisis. El segundo es los recursos de afrontamiento. No todas las personas tenemos las mismas experiencias de vida y por lo mismo no nos hemos enfrentado a las mismas situaciones adversas u obstáculos, ¿no? Por lo tanto, los procesos, como hablábamos, como esta limitación, no han sido los mismos. Simplemente a nivel familiar, que es algo que vamos a ver más a fondo en el siguiente video, no son las mismas vivencias, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta, con qué capacidades y qué formas de afrontamiento, qué tantos recursos tiene una persona. Si tiene unos recursos limitados, pues va a ser más, o sea, puede agravar o puede darle un potencial de secuelas o de daño a la crisis, mientras que una persona con más recursos, pues va a tener más posibilidad de hacer o de obtener un resultado positivo de esa crisis. Y bueno, esto lo veremos más adelante, pero también de ahí se va a definir cuál va a ser nuestra postura respecto a cómo lo acompañamos. Si va a ser más directiva o si va a ser más facilitante. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Y finalmente el último punto serían los recursos sociales o de apoyo, que es, pues sí, qué recursos sociales disponibles hay en el momento para ayudar a tomar decisiones importantes respecto a lo que está viviendo la persona, ¿no? Digo, ahorita pensemos en una persona que precisamente fue abusada sexualmente, ¿no? Si por ahí dicen que una crisis o sí, un evento fuerte, un evento traumático vivido en soledad,
y en silencio, pues va a tener muy pocas posibilidades de resultar en algo positivo, ¿no? O que ese acompañamiento social precisamente funja como pues, un debilitador de los recursos de la persona, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros como personas disponibles a nivel social. Si hay un muchacho que vive algo muy fuerte en el salón de clases o que recibe una noticia fuerte o que está viviendo algo que lo desorganiza y nadie responde en ese momento, va a haber una mayor probabilidad de que este, tenga un efecto negativo esa crisis. Por ejemplo, pues sí, una vez por ejemplo, me contaron de un profe, que les encargó unas bitácoras a sus alumnos y bueno, lo voy a decir así, ese profe es psicólogo, entonces, pues me sorprendió que fuera de esa manera, ¿no? Les encargó unas bitácoras respecto a unas actividades experienciales, ¿no? Y uno de los muchachos le escribió que estaba muy triste y que, pues, no se sentía con ganas de estar en la universidad, ¿no? Entonces, que en el mismo salón de clases, no fue en la autónoma, es así, más le dice, ¿cómo le dijo? Ah, le dijo, si estuvieras tan triste ni vendrías a clases. ¿No? O sea, pensemos que ese alumno tuvo el recurso de hablar con alguien, ¿no? Tuvo la disponibilidad de una figura de autoridad y de acompañamiento que les pidió un ejercicio que podrías tener un resultado positivo, ¿no? Un lugar donde tú puedas como plasmar ciertas experiencias que hasta a lo mejor no hablas en otro lugar. Y recibe esta retroalimentación de este profesor, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y pues lo que hace el chavo es que deja de ir a la universidad, ¿no? Entonces, pues está ese potencial positivo o negativo, ¿no? Y dependiendo de qué recursos sociales se encuentren disponibles, pues va a haber uno u otro efecto. Entonces, pues esa sería la primera cuestión, ¿no? Como ver qué tan grave es la crisis, qué recursos personales tiene la persona y los recursos sociales disponibles. En ese aspecto, eh, pues vamos a ver también más adelante de forma más práctica que es pues esta parte de los recursos de las personas y pues aparte de cómo podemos lidiar desde los apoyos sociales a estas personas. Entonces, bueno, hasta ahorita ya cubrimos el concepto de crisis, concepto de recurso, digo, de primeros auxilios psicológicos y también las personas que pueden agravar o las personas, las acciones y la naturaleza de los eventos que pueden agravar algunas situaciones de crisis, para ir pensando un poquito en esto, también en la parte de recursos personales, por ejemplo, que esto no lo mencioné ahorita, dice, eh, lo que les comentaba, si se van a su diapositiva 8, por ejemplo, lo que les comentaba es que los contactos con experiencias de crisis anteriores o con experiencias angustiantes, pues tienen que ver con el desarrollo de otras habilidades, ¿no? De tal manera que ya se tiene ciertos recursos para actuar. Entre estos puede ser el apoyo de otras personas en su vida, o la búsqueda más bien de apoyo de otras personas en su vida, la salud física, el historial personal y familiar de problemas de salud mental también es algo que tendremos que explorar en su momento, cultura y tradiciones, en la edad, por ejemplo, sí, los niños de diferentes edades reaccionan de distinta manera ante ciertas situaciones. Por ejemplo, algunos adolescentes ante los procesos de duelo exigen de alguna manera esta participación en los rituales de duelo, como ya una forma de involucrarse y de lidiar con ese duelo. Y con los niños a lo mejor es un poco diferente, ¿no? Y la permeabilidad, es decir, la disposición a iniciar nuevos roles o generar nuevos recursos. Esta es la parte de recursos personales. Y en cuanto a contactos sociales recurrentes al momento de la crisis,
serían personas disponibles para atender la crisis, atención médica, emocional, administrativa y legal, que también tenemos que pensar eso. Si es una persona en un accidente, pues hasta a lo mejor lo primerito no va a ser como contenerla emocionalmente, sino que se le dé la atención médica necesaria, ¿no? En las semanas y meses siguientes al suceso que motiva la crisis, algunas personas necesitan intervención en crisis en segunda instancia o terapia para crisis, que es la diferenciación que les hacía hace rato, que tienen o puede ser durar semanas o meses. Eso se me olvidó comentarlo. Primeros auxilios psicológicos puede durar minutos u horas, ¿no? Puede ser así desde minutos, o sea, algo simple, rápido, porque se trata del momento en el que suceden las cosas, mientras que la terapia puede durar semanas o meses. Y bueno, nada más para aclarar ese punto, primeros auxilios psicológicos lo pueden hacer varias personas a cargo de situaciones comunitarias o personas referentes en su ámbito social, preparadas obviamente, y la terapia breve solo la pueden hacer personas profesionales de la salud. Entonces, pues ya que hicimos esa diferenciación, ahora tenemos que hablar de precisamente cómo hay situaciones que son esperadas y otras situaciones que no son esperadas respecto a las crisis, ¿no? Porque hay una parte que no cité al autor. Luego les digo quién hizo la cita, porque la verdad no me acuerdo quién lo dice, evita mucho el pesimista, devaluatorio y aún invalidante planteamiento que nosotros, como psicólogos, como profesionales, muchas veces hacemos a los pacientes o a las personas en crisis. Al visualizar la crisis como parte del desarrollo normal y al enfatizar lo positivo de salir adelante, más bien que lo negativo de los mecanismos de defensa, y al proponer soluciones a la crisis que lo mismo dan paso al crecimiento que a la regresión. Es decir, bueno, les dije que aquí iba a haber una situación en la que también nos íbamos a tener que aventar un clavado a mirarnos a nosotros mismos, y es, pues nosotros cómo miramos a las personas que están en crisis, porque dependiendo de cómo las miremos, va a ser como la atención también que les vamos a dar. Si yo miro a una persona en crisis con, digamos, lástima, pues eso voy a comunicar desde la teoría de la comunicación humana, que es parte de estos fundamentos de terapia familiar sistémica. Hablamos de la imposibilidad de no comunicar, ¿no? De cómo toda acción tiene un mensaje implícito, hasta el silencio, ¿no? Y en este aspecto, pues también nuestra postura frente a estas situaciones va a reflejar algo en nuestras acciones y pues va a decir algo de cómo acompañamos a esa persona. Entonces, desde esta parte es precisamente lo que ustedes ya han desarrollado en algunas de sus reflexiones y aportaciones, pues la capacidad de oportunidad, ¿no? Mirar el recurso de la persona, porque todos tenemos recursos de alguna manera, y pues también el potencial positivo de la crisis, ¿no? Entonces, pues vamos a esta parte de que hay distintos tipos de crisis, ¿no? Hay cierta percepción de que hay algunas situaciones de crisis y otras de transición. ¿Y qué definiría uno, qué cambiaría una de la otra? Pues vamos a hablar de una transición como que va a tener una propiedad de temporalidad diferente, va a ser más gradual, mientras que una crisis va a ser abrupta. ¿Y qué nos da esto? Ahorita les hablaba de los tipos de crisis. Vamos a tener dos principalmente. Crisis de desarrollo y crisis circunstanciales. Las crisis de desarrollo suceden porque suceden. Son parte de un ciclo vital individual y también de uno familiar, y pues tienen que ver mucho con el contacto que tenemos con lo social. Entonces, hay ciertas crisis que hasta a lo mejor hasta de manera igual apropiada socialmente, como muy, digamos, coloquialmente se habla, ¿no? Como dicen, no, pues ya cuando tienen 2 años hacen este tipo de situaciones, ¿no? Los niños. Ya cuando son adolescentes, se entra en crisis, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver eso un poquito más a fondo, porque esa noción pues también viene de esta parte de crisis, ¿no? Como una oportunidad de desarrollo
o una oportunidad de deterioro o de incapacidad para afrontar nuevas etapas. Entonces, el desarrollo se puede dar por etapas, precisamente. Las transiciones de la edad adulta son cualitativamente diferentes, es decir, no es lo mismo lo que vive un niño como crisis que lo que vive un adulto como crisis, lo que vive un adolescente o un adulto joven. Todo esto es cualitativamente diferente y va en diferentes factores. Esto lo vamos a ver más a fondo en el siguiente video que hablemos sobre el ciclo vital familiar, más por ahí va. Entonces, los elementos de desarrollo normativo son variables, es decir, también depende de cada cultura o de cada aspecto donde se esté viviendo o cada contexto familiar incluso, cómo se van a vivir ciertas etapas, más, bueno, se espera o hay un rango esperado de que se den ciertas situaciones como normales, pues. Y pues vamos a hablar de la identidad como algo que se reinventa, que hay preocupaciones que aparecen y desaparecen a lo largo del ciclo vital, más pues digamos, esta parte de cómo se ve una persona a sí misma va a influir en cómo se viven las crisis también. Y bueno, los precipitantes de las crisis deben de verse en contexto, o sea, esto hablando de si es una transición o una crisis, ya que como les digo, muchos de los eventos que nosotros podemos escuchar pueden no hacerse, o nos pueden parecer no tan graves, más en el contexto qué tan graves son, ¿no? Y digamos que se podría decir que una crisis es una versión extrema de una transición, o sea, van a tener el mismo potencial de algo positivo o negativo, más se da de manera abrupta, ¿no? Entonces, ahorita hablábamos de elementos que hacen más grave una crisis, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de qué transforma una transición, o sea, algo que de todas maneras se va a dar en una crisis. Entonces, las habilidades, ahorita eso lo vimos como recursos de afrontamiento, pero bueno, ¿qué habilidades tiene la persona que pueden ayudarle a enfrentar nuevas situaciones? Otra es conocimientos. ¿Qué conocimientos que hay de información en su medio que le haya brindado que pueda generar una mejor forma de afrontar una situación? Por ejemplo, ahorita que se habla mucho de educación sexual, ¿no? No nos vayamos como temas como muy controversiales, más pues simplemente el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, personas de otras generaciones hablan acerca de cómo pues tuvieron que lidiar, por ejemplo, con no recuerdo cómo se le llama la primera vez que menstruan, más cómo tuvieron que lidiar con estas situaciones sin saber, ¿no? Y como con mucha angustia porque no sabían qué les estaba pasando. Entonces, ahí hay un conocimiento que puede aligerar esta forma en la que se les habla de que es algo natural y que les va a pasar, ¿no? Pero bueno, antes no era así, no se abordaba tanto. Entonces, el conocimiento como esta forma también de lidiar con las situaciones, o también podríamos hablar de esto en las situaciones de drogas, por ejemplo, ¿no? Que pues muchos chavos no están conscientes realmente de que hay unos efectos bastante adversos del consumo de drogas, ¿no? Entonces, esa es una. Disposición al riesgo. ¿En qué sentido? En lo que hablábamos hace rato de permeabilidad. ¿Qué tanto esta persona como organismo está dispuesta o está abierta a nuevas experiencias? Ya como, pues sí, a vivir cosas nuevas, ¿no? Porque digamos que una persona que está intentando constantemente con esos recursos que ya tenía y los estrella con esta pared que es la nueva situación, pues no va a generar nuevas posibilidades, ¿no? Entonces va a ir en deterioro. Recursos materiales, pues vámonos a una situación muy simple, ¿no? Dinero, que puede ser como la disponibilidad que se tenga para recibir atención psicológica, por ejemplo, o algo así, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, hay muchas personas en la clínica que esperan su atención ahí en la autónoma, más pues hay mucha demanda, pues, ¿no?
y el trabajo está al 100, más por la cantidad de demanda, pues, hay una lista de espera. Y muchas de estas personas pues no cuentan con los recursos para pagar una terapia en privado, ¿no? O incluso, por ejemplo, en instituciones como Agua Clara, pues se tiene también como grandes espacios de espera y las sesiones son muy cortitas, no así en otros lugares que también son de gobierno. Hay pocos recursos y mucha demanda, digamos, ¿no? Por cierto, bueno, ya en algunos momentos también les pasaré los datos del Instituto de Bienestar, porque tenemos programas económicos y, pues bueno, para cualquier cosa que se necesite, porque, bueno, parte de los primeros auxilios psicológicos es tener los recursos sociales de canalización, que lo vamos a ver más adelante, pero bueno. Entonces, y el apoyo social es la última también, que entonces entre más apoyo social y unas personas que procuren el bienestar del otro, ya sea a nivel familiar o a nivel institucional, o a nivel hasta de amistad, pues esto va a ser más posible que sea una transición que una crisis, es decir, que no desorganice a la persona. Sí es una situación nueva, pero genera recursos rápidamente para afrontarla, ¿sí? Entonces, pues por ahí iría esta parte, o sea, la diferencia entre transición y crisis. Ahora, hablábamos de esta parte del desarrollo, ¿no? Tendríamos que aventarnos como algo muy, 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 muy específico eh, para entender cuáles son las crisis de desarrollo, que bueno, precisamente yo creo es una parte que sí facilita esto en la formación en psicología en la Universidad Autónoma, pues que se aborda desde el desarrollo y el conocimiento de estas prácticas, bueno, más bien desde estas diferenciación de etapas, el desarrollo. Entonces, a lo que voy es que hay que diferenciar qué se vive como niño, qué se vive como adolescente y qué se vive como adulto, bueno, de las diferentes etapas. Entonces, voy a mencionar algunas como a grandes rasgos, ¿no? Para que todo esto lo vamos a aterrizar con el ciclo vital familiar, como les digo, más bueno. Bueno, ciclo vital estamos hablando de estas etapas que se tienen que vivir a lo largo de la vida, que son normativas y sus situaciones normales y sus posibles crisis, ¿no? Entonces, en la infancia, pues, ¿qué es lo que se puede vivir como crisis, ¿no? O sea, a lo mejor hay una dificultad de los padres para acompañar el crecimiento del muchacho o un rechazo por parte de los cuidadores, que reciban lesiones, que se enfermen, vamos, que tengan alguna dificultad para ser incluidos en un núcleo familiar, ya sea por la parte monetaria o por la parte emocional, que lo vamos a hablar más a fondo, como les digo. Luego otras situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el control de esfínteres de los muchachos, con que empiezan a hacer diferentes cosas respecto o empiezan a ser, por ejemplo, más autónomos en cuanto a poder caminar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empieza a haber nuevas complicaciones, pero también nuevas oportunidades, ¿no? En la infancia temprana puede haber, pues también igual, puede haber una mayor exploración, pues lleva muchas veces a accidentes con los muchachos, conflictos con otros compañeros, por ejemplo, puede empezar a que se inicie el contacto con el exterior, con los compañeros, después de pues esta etapa con los padres inicial, y pues ahí comienza a haber pues empieza una adaptación al medio social más extenso, más también pues estas dificultades que pueden surgir, ¿no? Entonces, todo esto con ingreso a la escuela, por ejemplo, ingreso al kinder, pues todas estas cosas van, ¿no?, de por ahí. Y aparte lidiar con la separación de los padres en esa cuestión, hasta a lo mejor algo simbólica, ¿no? También hay, aquí nos menciona Slacky esta parte de las pérdidas por mudanzas o por separaciones,
que de hecho es algo que ahorita está algo vigente, como los padres van, tienen estas separaciones, estos divorcios, y pues van surgiendo problemáticas en los muchachos, ¿no? Vi que que hay unas personas conectadas, entonces, bueno, si quieren también comentar algo, pues adelante. Nada más que tienen su micrófono apagado. Entonces, si quieren comentar algo, son bienvenidos a comentar. ¿Qué tal, Marco? Muy buenos ¿Qué tal? días. Buen día. Soy Roberto. Fíjate que accidentalmente o coincidentalmente descubrí que estabas ahorita en la reunión porque yo acabo de terminar ahorita un curso, una videollamada, y ya lo iba a cerrar y vi que estaba aquí activado los focos. Dije, vamos a ver qué pasa. Y dije, Ok. vamos a de bulto por ahí. Yo sé que esto después lo vamos a revisar porque veo que estás videograbándolo, ¿verdad que sí? Así es. Muy bien, sí. Sí, te digo, acabo de terminar ahorita, y ahorita voy a otra, nada más que me metí aquí para ver qué pasaba, ¿verdad? Ok. Entonces, adelante, estamos ahí escuchándote, ¿vale? Muy bien, muy bien. Y como ya entré muy tardecito, pues lo reviso todo completo. Claro. Gusto Sí. saludarte, que estés bien, hasta luego. Igualmente. También ahí anda Maggie, no sé si ya también Maggie. Hola Marco, ¿qué tal? Hola, Saludos, ¿qué tal? qué gusto ¿Cómo estás? saludarte. Muy bien, gracias Marco, mucho gusto encontrarte en este espacio. Muy bien, te dejamos que sigas desarrollando, nos parece muy bien, y pues vamos a estar atentos a cuando la grabación ya culmine. Yo estoy aquí ya con mi cuaderno a un lado tomando unos puntos para poder hacer la tarea. Aprovecho un momento, me parece muy bien esta distinción que vas haciendo hasta el momento, que va quedando claro esta cuestión de lo circunstancial y cómo vamos a pasar de desarrollo a esa transición a que se pueda convertir en algo abrupto, ¿no? Y algo mayormente problemático. Pero bueno, vamos poniendo atención en esto, suena muy interesante, que vamos a estar atentos a esto. Una preguntita nada más, Marco. Sí. El límite, ya ves que tenemos que hacer una comparación con una película de esto que nos estás presentando hoy. El límite es para hoy a las 0 horas, dado que esta la vas lo voy a cambiar, vas a sí. modificar un Sí, lo voy a poquito. cambiar, sí. Ok. Es que por esta cuestión de que habíamos quedado de hacer las sincrónicas, que luego ya no, puse todo así, y se me ha Ok. dificultado mucho grabar, la verdad. Pero bueno, Sí. ya empezamos y ya voy a dejar todo el material listo. Ok, bien, entonces aprovecho porque seguramente todos los compañeros pues vamos a ver ya esta grabación. Entonces pues nomás pedirte que nos des un poquito más de espacio para verdad hacerla Sí. como con ganas, Sí, escucharte claro. con mucha atención y luego ya hacer la película de comparación para poder abordar sobre esto, ¿vale? Pero Claro. adelante, Marco, y me da mucho gusto saludar. Igualmente. Adelante, gracias, Marco. Gracias, gracias. Pues bueno, ¿qué le cuento a Maggie de desarrollo, no? Pero bueno, pues precisamente ahorita hablamos como de estos posibles crisis como un nivel muy general, pero porque es importante esta parte de ir diferenciando, ¿no? Cómo se pueden dar unas transiciones, cómo hay situaciones que rebasan como la capacidad de afrontamiento en un momento inicial, más después se generan estos recursos adecuados o se esperaría que con el acompañamiento adecuado se generen estos recursos de afrontamiento. Y bueno, así la vida, ¿no? Siguen saliendo nuevos conflictos, nuevas etapas, más se van generando estos recursos. Entonces, en infancia media, ¿qué posibles crisis puede haber? Algunas dificultades de aprendizaje, conflictos con compañeros o con maestros, cambios de relaciones con los compañeros también. Por ejemplo, aquí también se espera que se empiece a desarrollar un sentido de independencia o que se vaya formando en el contexto familiar. Y también, pues, desarrollo de autocontrol y tolerancia a la frustración, ¿no? Como les digo, esta parte la vamos a ver porque ahorita estamos viendo esta. Sí se vincula con lo familiar y con lo social, más estamos hablando ahorita más de la parte individual, de qué se espera y de qué dificultades puede haber. Más, vamos a ver en el siguiente video más a fondo la situación precisamente en el contexto familiar. Entonces, en la adolescencia, pues bueno, tareas principales que se podrían esperar es como el desarrollo de la identidad, la construcción de la identidad, el desarrollo de cierta autonomía
y bueno, que ahí se juega también esta parte con los padres, pero bueno, hay situaciones aquí, pues ya lo habrán visto en varios de sus alumnos también, pues algunas crisis que se pueden presentar en esto tienen que ver con lo que les comentaba ahorita, por ejemplo, de esto de los cambios en el plano sexual, en las relaciones sexuales, en los posibles embarazos, la parte vocacional también, o la orientación en cuanto a qué van a estudiar, por ejemplo. Ahorita los chavos que entran a la universidad, que se van preparando para eso y que puede existir cierta incertidumbre con respecto hacia dónde ir. Lo que hablábamos también de estas rupturas, de estas, cómo se van manejando las nuevas relaciones que van generando con otras personas. Y pues algunos ya también insertándose al trabajo o al ámbito laboral y ahí teniendo unos nuevos roles, ¿no? En la adultez temprana, como les digo, es cualitativamente diferente, pero vamos viendo como algunas cosas muy generalmente. Por ejemplo, de hecho aquí también en este libro, no se los puse, pero también hay una pequeña escala como de qué tanto le cuesta a las personas normalmente reajustarse a ciertas crisis. Y algunas de las que están más altos es todo lo que implica como la situación de pareja. Por ejemplo, creo que la más alta, no me acuerdo ahorita, lo voy a revisar, es la pérdida de del cónyuge, ¿no? O sea, cuando muere la persona o cuando... La segunda creo que es el divorcio. Entonces, pues aquí estas situaciones se empiezan a hacer como relevantes, ¿no? Ahorita tomando adultez temprana más o menos entre los 18 y 34 años, que, bueno, la edad no es el único criterio, pero bueno. Entonces, también ya empieza a haber una situación de crianza, entonces también con los hijos ya empieza a haber una diferenciación. Ya no está nada más en este ámbito individual, sino que se empieza a crear un espacio para los hijos en una familia. Entonces, algunas de estas cosas también requieren el desarrollo de habilidades paternales, iniciar una vida laboral activa y un desarrollo de un estilo de vida en torno más bien, sí, en relación al entorno social, ¿no? Entonces, pues todo esto en la adultez implica también un crecimiento económico, mantener una familia y cosas de este estilo, también mantener o iniciar o mantener relaciones de pareja. Y finalmente, bueno, ahorita lo abordé desde la adultez media, pues que es pues, o algunas cosas que se pueden esperar es también esta parte de la conciencia de la decadencia física, o cuando ya empieza a haber enfermedades crónicas, por ejemplo, los problemas con los hijos en la adolescencia, que les digo, lo vamos a ver un poquito más a fondo, decisión sobre el cuidado de los padres ancianos, creo que es algo que se está viendo mucho ahorita, como esta frustración de algunas personas en tratar de llevar una vida propia, pero también cuidar a los padres que pues, ya están grandes, pero pues no tienen como los medios para mantenerse a sí mismos, ¿no? En ese mismo sentido, pues el ciclo de vida de las personas se ha extendido y pues ya es un poquito, bueno, por ejemplo, mi abuela tiene 94 años, o sea, ese tipo de situaciones son un poco complejas en cuanto a que las personas dejan de ser productivas en un sentido económico y pierden mucha funcionalidad. Entonces, también está esa crisis en los hijos de esos abuelos o de esas personas mayores en la cuestión del cuidado, ¿no? También puede haber preocupaciones financieras, cambios relacionados con, pues sí, con el trabajo, ascensos, despidos incluso, ¿no? Ahorita creo que precisamente como parte de la contingencia se está viviendo mucho esta parte. A mí me gustaría que también ahí compartieran las personas que tienen en el ámbito clínico, que pues muchas personas están perdiendo sus trabajos y eso tiene muchas implicaciones en muchas áreas, afectivas, por ejemplo. La conciencia de discrepancia entre los objetivos de la vida y, es decir, qué es lo que se tenía planteado y qué es lo que se ha logrado hasta lo mejor. El regresar a ver ciertas decisiones que se han tomado a lo largo de la vida y como evaluarlas o vivirse como insatisfecho con las situaciones o con las decisiones que se han tomado anteriormente, ¿no?
Entonces, bueno, estas son algunas, como les digo, nos tendríamos para poder entender el desarrollo, nos tendríamos que aventar pues, un curso entero, ¿no? Entonces, bueno, o como lo aventamos en psicología, ¿no? Como varios cursos y cada uno para cada una de las etapas. Más, pues lo vamos a ver de esta forma breve por ahora. La cuestión aquí nosotros es que en relación a las crisis tengamos esta conciencia de que no están descontextualizadas, tienen dependiendo de qué etapa esté viviendo la persona, hay ciertas situaciones vigentes en su vida que van a jugar con lo que le pase, ya sea circunstancial o de desarrollo. Entonces, nunca podemos mirar a una crisis o un evento detonante de una crisis como ajeno a este contexto. Y sobre todo porque este contexto, aunque también puede ser que propicie ciertas crisis, también de ahí mismo, de ese mismo recurso, vamos a sacar las herramientas que puedan acompañar a la persona, ya sean sociales o personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahorita estábamos hablando de los niños, pues obviamente no se va a trabajar una crisis igual con un niño que con un adulto, y en gran medida pues se tendrán que activar los recursos sociales que implican que son los padres, para contener las crisis que tengan que ver con los niños. Entonces, ahora vamos a pasar muy brevemente a lo que es las crisis circunstanciales. Entonces, hay cinco características principales de las crisis circunstanciales. Si se fijan, una propiedad de estas transiciones de desarrollo es que de alguna manera tenemos una conciencia de ellas y de que van a pasar en algún momento, ¿no? Sabemos que si alguien tiene hijos, en algún momento sabe que van a ser adolescentes y se preparan de alguna u otra forma para esa etapa, ¿no? Hay una conciencia de que van a suceder y se tiene el conocimiento de que hasta a lo mejor en algún momento se van a integrar al ámbito laboral. Ahí está eso, ¿no? Y se espera. Entonces, cuando son circunstanciales, precisamente a eso va la primera característica, pues hay una aparición repentina. Es decir, no estaba esperado, no estaba presupuestado, y el evento que precipita la crisis, pues se da. Aquí pueden pasar miles de circunstancias, pues desde una enfermedad, por ejemplo, accidentes, hasta incluso eventos a nivel social, como guerras, o aquí en este contexto específico, por ejemplo, las situaciones de narcotráfico, ¿no? Un secuestro, cosas por el estilo, o incluso desastres naturales. Ahorita lo vamos a ir viendo más a fondo, pues todo esto tiene una aparición repentina y no se espera. Entonces, cuando nosotros estemos pensando en qué tipo de crisis es, pues hay una diferenciación grande. La crisis circunstancial no se espera. Entonces, como no se espera, vamos a la segunda característica, es imprevisible, entonces no hay una preparación para la misma. De hecho, es parte precisamente del potencial de secuela o de daño que tiene este tipo de crisis, que no hay prevención al respecto porque no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Calidad de urgencia es el tercer punto, es decir, qué tan rápido se puede atender esa situación, ¿no? Entonces, estas circunstancias normalmente van a depender en mucho grado de qué tanto se pueda atender a la persona de la manera más rápida posible y eficiente. El cuarto es que estas crisis circunstanciales muchas veces no solo afectan a un individuo, sino que tienen un potencial de afectar comunidades enteras. Por ejemplo, lo que hablábamos acerca de desastres naturales. O es más, pensemos en lo que se está viviendo ahorita, ¿no? Con el coronavirus y todo esto, pues implica un reajuste, si se fijan. No sé, también sería interesante ver esta parte de cómo nos hemos estado reajustando a estas circunstancias, hasta este medio, ¿no? Al estar haciendo los cursos por medio virtual, pues ya implica una diferencia, ¿no? Y nos implica un crecimiento en cierto aspecto de un desarrollo de habilidades. Pero bueno, a grandes rasgos,
afecta como a grandes grupos sociales. Y bueno, peligro y oportunidad, vamos a lo mismo, que es exigencia de nuevos métodos de afrontamiento. Entonces, esa parte, pues, sí es igual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos podemos encontrar en este tipo de crisis? Enfermedades, que puede ser como pues, cáncer, sida, cirugías, accidentes, quemaduras, defectos congénitos, embarazo, infertilidad, aborto, alcoholismo o drogadicción. Todo eso, todo lo que implica, pueden implicar algunas de estas situaciones, son ahí potencialmente desorganizantes para la persona. Entonces, también podemos ver este tipo de situaciones con discapacidad en menores de edad, por ejemplo. No sé si, por ejemplo, uno de los compañeros de psicología hayan tenido algunos pacientes con algún hijo con alguna discapacidad o alguna capacidad diferente, que bueno, también ahí hay otra cuestión, ¿no? Entonces, también muerte repentina, puede ser muerte de un ser querido, o algún homicidio, algún suicidio, pues digamos que una ventaja de estas partes de enfermedad y todo esto es que de alguna manera sí se puede dar un proceso de anticipación ya cuando se sabe que hay una enfermedad, ¿no? A lo mejor una preparación para la muerte de una persona que está sufriendo una enfermedad terminal, más, bueno, la enfermedad en sí no se predice, pues, ¿no? Entonces, o no se sabe cuándo puede llegar. Entonces, ahí está esa parte desorganizante también. También esta cuestión de crimen que en algunos países hasta a lo mejor no es tan vigente, pero pues creo que aquí sí. Afortunadamente, yo siempre pienso que Aguascalientes es muy tranquilo en comparación al resto del país, pero bueno, se ve de todo, ¿no? Igual. Entonces, desde esta cuestión de violencia doméstica, agresión sexual, abuso sexual en niños, encarcelamiento, violaciones, hasta hasta los robos, ¿no? Simplemente, no sé, creo que eso por lo menos a la gran parte de la sociedad les ha tocado, ¿no? Que nos roben algo en algún momento. Algunos compañeros, por ejemplo, que he escuchado que entran personas a sus casas y les roban, pero pues es una situación que se vive como muy invasiva, ¿no? Desastres naturales, o sea, bueno, pueden ser naturales y provocados. Provocados, podríamos decir que tienen que ver, hay una intervención humana al respecto, por ejemplo, con esto que pasó con, ¿cómo se llaman? A ver, ¿cómo se llaman estos que estaban haciendo con la de la gasolina? No me acuerdo. ¿Se acuerda, Maggie? De, ¿cómo se llaman? ¿No? Bueno, sí, huachicoles, ¿no? ¿Cómo? No, ya no me acuerdo, pero bueno. Eso sería algo provocado, es decir, hubo una intervención humana al respecto, y los otros son naturales que, pues, que tienen que ver con, por ejemplo, inundaciones, lo que se ha visto recientemente de terremotos. Entonces, todo esto tiene sus efectos adversos en las personas. Por ejemplo, algunos alumnos me contaron que en algún momento les tocó estar en México durante el terremoto, creo, del 2017, no me acuerdo si fue en ese año, pero bueno, les tocó y pues fue una experiencia muy fuerte para ellos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues las diferencias entre los desastres naturales y los provocados serían los siguientes, ¿no? Digamos, hay un carácter repentino. Los desastres naturales muy frecuentemente son repentinos, pero algunos se pueden anticipar de manera parcial, ¿no? Y los provocados por hambre pueden ser repentinos u ocasionados, es decir, alguna persona sí sabía que iba a pasar porque lo provoca, y más en su mayor parte la gente afectada no estaba prevenida, ¿no? Hay impactos que son muy fuertes en relación a ambos, y pues digamos que los provocados son menos predecibles que los naturales hasta cierto grado, pero bueno, por ejemplo,
con los terremotos tampoco se puede saber así como hasta que ya de plano va a pasar, ¿no? Y en ese aspecto esas serían como las más grandes diferencias. Y pues también ahorita, bueno, algo que se vincula mucho a estas situaciones como de guerra, todo esto que tiene que ver con estrés postraumático, situaciones de rehenes o cosas de terroristas y sobrevivientes de experiencias así. Y pues aquí, pues en teoría no se está en una situación de guerra, más pues sabemos que hay una situación fuerte en cuanto a narcotráfico. Incluso ahorita, todo lo que ha pasado en Guanajuato, pues ha estado como muy cerca de aquí del estado, ¿no? Y bueno, también hay como a los compañeros que atienden en el ámbito clínico, pues también esa pregunta, ¿no? Porque pues, creo que cada vez se va viendo más esta parte pues, de secuestros, de extorsiones, o sea que ya la gente va específicamente porque sufrió algo así a atenderse, ¿no? Entonces, creo que cada vez es más vigente y bueno, también no sé si les ha tocado, pero alumnos que viven pues sí, en lugares que están bastante expuestos a experiencias de este tipo, ¿no? Como de narcotráfico y de ejecuciones y cosas así, que ellos mismos saben que tienen que llegar temprano a sus casas para que no les pase nada, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones pues son relevantes en nuestra actualidad. Entonces, esos son los dos tipos de crisis básicamente. O sea, nosotros desde los primeros auxilios psicológicos no vamos a profundizar en estos temas. Más bien lo que interesa es que ustedes tengan una perspectiva y que sepan poder diferenciar qué tipo de crisis son y que quede la conciencia de que debe de haber una contextualización del evento detonante de la crisis. ¿Por qué les comento esto? Pues porque cada una de estas situaciones tiene sus particularidades. Como les decía, por ejemplo, en un duelo que se está viviendo no va a ser lo mismo por un homicidio que por una enfermedad. Y todo eso tiene sus particularidades. Más, les recuerdo esta diferenciación que va a haber entre primeros auxilios psicológicos y terapia psicológica breve. Una va a lidiar con estas situaciones ya de manera más específica, mientras que los primeros auxilios pues no lo van a hacer de esa manera, sino que es en un primer momento. Entonces, en resumen, de esta parte de intervención en crisis y y terapia psicológica breve, se le podría llamar a los primeros auxilios psicológicos intervención primaria e intervención secundaria a la terapia psicológica breve. Los primeros auxilios psicológicos duran minutos u horas, los puede proporcionar cualquier persona que tenga el conocimiento o que esté entrenada, pero, o sea, vamos, eso puede ser desde padres de familia, policías, abogados, médicos, enfermeros, cada persona que esté capacitada para ese primer contacto. Mientras que en la terapia psicológica breve ya está hecha por profesionales de la salud, principalmente psicólogos terapeutas. Los primeros auxilios psicológicos se hacen en ambientes informales, o bueno, más bien no se va a elegir dónde va a ser, pues, porque va a suceder, como les decía, puede suceder en cualquier momento, y entonces, pues ahí no se elige el lugar, mientras que la terapia psicológica breve va a ser en ambientes formales, que puede ser clínicas, centros de salud mental, centros de día, consultorios, o cosas por el estilo, ¿no? Ya un ambiente formal dirigido a esto. Y en cuanto al objetivo de la primera, de la intervención primaria, primeros auxilios psicológicos, es restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención, reducir la mortalidad, el rescate de eventualidades de riesgo y enlazar con recursos profesionales de ayuda. Mientras que en terapia psicológica breve va a ser resolver crisis, reelaborar y recolocar el incidente de crisis, ordenar el incidente del trauma en la vida y establecer la apertura o la disposición para afrontar el futuro. Entonces, nosotros, por eso les comentaba, en esto no vamos a ver la parte terapéutica, sino la parte de primeros auxilios psicológicos. Y repito el objetivo, ¿no? Restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención, reducir la mortalidad,
rescate de eventualidades de riesgo y enlazar con recursos profesionales de ayuda. Esto lo vamos a ver punto por punto en el tercer video, más sí quiero que quede clara esta parte, ¿no? Una cosa es primeros auxilios psicológicos y otra es terapia psicológica breve. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando este video comentándoles, bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿no? La crisis, más bien, vamos empezando. Primeros auxilios psicológicos como este proceso de dirigir o auxiliar a los individuos o familias frente a una situación traumática o de crisis, tratando de disminuir los efectos negativos y de aumentar la posibilidad de crecimiento. La crisis, precisamente como este evento desorganizante, con cualidad temporal, que sobrepasa los recursos de afrontamiento de la persona en ese momento, sus recursos de afrontamiento habituales, y que también tiene este potencial positivo o negativo, de crecimiento o de deterioro. Las crisis que tienen estos, o de qué depende desarrollo positivo o negativo, por así decirlo, de la crisis, pues de la gravedad del asunto, rescatando la subjetividad de la persona, es decir, no como yo veo qué tan grave es el asunto, nada más. Obviamente, si a una persona le sucede algo que pone en riesgo su vida, pues le voy a dar prioridad a eso, más también considerando la subjetividad de la persona, cómo está viviendo esa situación, más allá de cómo yo la veo. Los recursos de afrontamiento, que es qué capacidades tiene la persona en ese momento de afrontar los distintos obstáculos que se le presentan en la vida o una crisis en específico, y los recursos sociales de apoyo en donde nos encontraríamos nosotros como personas disponibles en ese momento, ¿no? Entonces, pues una parte importante que me parece como para cerrar esta clase es hacer una reflexión respecto precisamente al papel que nosotros tenemos frente a las personas con las cuales nos encontramos en contacto, ¿no? Como les digo, me parecen muy valiosas las experiencias que comparten en el foro porque pues dan un testimonio de que en cualquier momento se puede vivir algo así. Como les digo, hasta a lo mejor como profes no tenemos esta como tal obligación de crear vínculos de apoyo, digamos, con los estudiantes, más creo que sí hay una parte de responsabilidad, ¿no? Como personas que pueden, y si ustedes están aquí y se quieren capacitar en este aspecto, pues para mí esa es una parte que yo considero muy valiosa. De verdad veo a los alumnos universitarios con mucha necesidad y pues creo que es eso, más que verlo como una obligación, verlo como una posición privilegiada en la cual nos encontramos para asistir a los alumnos, ¿no? Varias de sus experiencias, pues claro, ¿no? Me hablan de cómo ustedes se desarrollan con sus alumnos. Es decir, dar la facilidad para que ellos se puedan acercar a comentarles algo y a veces eso hace la diferencia, ¿no? Como vimos ahorita, ese apoyo social y las personas que estén en ese primer contacto cuando la persona está sufriendo algo pueden definir entre una crisis que se va a inclinar hacia las secuelas y hacia el sufrimiento, hacia el daño, u otra que se va a dirigir hacia el desarrollo. Entonces, yo simplemente les diré, este semestre fue duro para los alumnos, bueno, para todos creo en cierto grado, más fue de los semestres que más he visto que alumnos les han pasado cosas pues, difíciles. A una alumna se le suicidó su hermano, otra su papá lo encarcelaron, otra la atropellaron. O sea, son cosas que viven los alumnos y muchas veces, lamentablemente, y bueno, también lo digo desde mi posición como profesor en el departamento de psicología, ¿no? Pues son alumnos que se están formando como psicólogos y también pues a veces no cuentan con los recursos para lidiar con estas situaciones. Y bueno, si ustedes están ahí y están disponibles y el hecho de que estén en este curso creo que habla de eso, pues creo que es muy bueno, ¿no? Entonces, pues no sé si, bueno, ya ahorita no se unieron como muy a tiempo, pero bueno, aquí voy a dejar el video, creo que se guarda solo, ¿verdad? Bueno, creo que sí se guarda solo, eso espero. Entonces aquí dejo el video disponible y cualquier cosa, pues
puede ser por este medio o incluso voy a abrir un foro para comentar el video en trabajo colegiado. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Como les digo, creo que la parte más importante de esto es como hacerlo interactivo. Y les pido que me hablen acerca de esto de la actividad que les propongo para la práctica, ¿no? Más que la parte teórica. Entonces, pues bueno. Marco, Sí. aprovecho que estoy como de defensora, como representante. No, sí, hay algunos aspectos. Bueno, primero recordarte esta cuestión, que por favor pudieras modificar la fecha y que nos digas Sí. como para cuándo quedaría esta de la película, como para verla con calma. A mí ya se me vinieron a la mente como 10, ¿no? Entonces voy a tener que escoger como la que más me gusta. Y bueno, ir tomando en cuenta, ver nuevamente con calma y completo este video. Sí va a quedar ahí disponible, Marco, ya nada más cada quien va a tener que descargarlo, ¿no? Entonces, yo espero que no haya problema con eso. Y bueno, ya nada más que nos digas una nueva fecha, que no se nos junte tampoco mucho ya con lo que sigue, ¿verdad? Entonces, pues no sé, igual a lo mejor contar con el fin de semana completo, incluso dejarla para el fin del lunes, ¿no? Como para que quien no pueda el fin de semana, pues también que lo pudiera como completar. Ya que ya hoy es viernes y seguramente los que podamos verte, pues te vamos a ver hasta ya más tarde porque estamos saturadísimos, ¿verdad?, de actividades. Bueno, entonces, la otra, Marco, fíjate que ahorita yo le hice a 2 compañeros nuestros que sé que están en nuestro curso, pero fíjate que casualmente son 2, no sé si viste un correo que te envié, donde te decía que no sé cómo estuvo el asunto, cuando armaste el grupo de Teams, Ajá. unos aparecemos como participantes, por ejemplo, mi esposo y yo, bueno, el otro maestro que está conectado es mi esposo. Entonces, estamos como participantes y por eso tenemos acceso a tus mensajes y a esta videoconferencia. Pero hay varios, Marco, como 7, tenemos como 7 que están como invitados. Y ahí dice que los invitados no pueden ver los contenidos que se publican, o sea que no van a poder ver tu videoconferencia. Entonces tienes que irte a la lista de arriba y a ellos como quitarlos y luego unirlos como participantes, porque por ejemplo ahorita Paola Goretti me habló y me dijo, no, pues no puedo, es que yo no estoy en el curso, tampoco Adriana, por ejemplo los que estamos Miguel, así, pero los que diga, está unido al equipo, por ejemplo, mi esposo y yo, estamos bien, pero todos los que dicen que están como invitados, no pueden ver las publicaciones y no van a poder ver tu video. Entonces, sin miedo, tú quítalos, que al cabo no han visto nada. Y ahora invítalos, pero que te queden como estamos los demás, ¿no? Directamente al equipo, porque si no, no van a poder ver, ¿no? Y bueno, finalmente, este espacio que dices de un nuevo foro, porque ya ves que tienes esto de la película, es una entrega de tarea. Entonces ahí solamente tú las vas a ver, pero vas a abrir un nuevo foro, ¿verdad? Igual y en ese foro, pues puedes poner nuevamente la información esta de que esto está en Teams, de que vayan, por favor. Y ya ahí el foro interactivo pues puede ser como de aspectos relacionales, o al menos que decidas que en ese foro también subamos, además de la tarea, o sea, además del espacio de tarea, que también subiéramos este archivo para como compartirlo, ¿no? Y a ver qué películas se nos ocurrieron entre todos y así. A lo mejor estaría divertido, dado que no vamos a poder estar interactuando sincrónicamente, pues eso le puede poner emoción, ¿no? A la discusión, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis sugerencias, Marco, puede estar muy al pendiente y cuidado con lo de Teams. Bueno, y veo que el maestro también va a comentar. Sí. Está muy dura para torta. Sí, está muy duro, sí. Está activado. ¿Vas a usar el audio? Súbele al volumen. ¿Va a comentar algo, profe? No, Marco, estaba atento, pero no, ya Maggie ya dijo todo lo que teníamos que comentar. Okay. Sí, ya estamos ahí al pendiente. Gracias, Marco. Sí. Entonces, ahorita hago eso para que ya los que no han podido se puedan conectar. Y bueno, estoy al pendiente de cualquier cosa, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Marco. Estamos Marco, al pendiente. que estés bien. A ustedes. Saludos. Y cuídense. Hasta luego. Adiós.